Todo comenzó en un promontorio deshabitado en Ática. Este promontorio rocoso formó un abrigo natural. Bajo este, los habitantes se refugiaban en caso de peligro. Al poco construyeron un pequeño fuerte para defenderse. Alrededor de las rocas de la Acrópolis debemos imaginar algunos grupos de población, que llamaremos grupos tribales. La población vivía de manera rudimentaria de la agricultura y la ganadería en pequeñas aldeas dispersas. En la Edad del Bronce, la zona perteneció a la civilización micénica. La seguridad seguía siendo su mayor preocupación, y la roca de la Acrópolis estaba rodeada por una muralla de 3 a 4 metros de espesor, en una superficie de 310 metros de largo y 125 metros de ancho. Aquí el rey construyó un gran palacio. Hoy no queda casi nada de este, pero podría haberse parecido al Palacio Micénico de Nosos, situado a 350 kilómetros de Atenas, en Creta. Este palacio micénico debía presentar grandes similitudes con el que desapareció en Atenas. Cabe destacar que en esta época las piedras se unían de manera aleatoria. Micenas fue la primera gran civilización del mundo griego y se caracterizaba por su arquitectura fortificada, en particular por estos enormes muros con los que se construían los palacios, los ciclópeos. Los muros y las columnas se pintaron con colores vivos. La decoración y el color eran importantísimos. Los murales representaban escenas de guerra o de caza. En la región de Atenas surgió una pregunta crucial. Había que resolver el problema del agua. Los primeros habitantes construyeron un pozo espectacular. Vaciaron una grieta de 34 metros de altura, construyeron altas escalas de madera y una plataforma para llegar al agua subterránea. Por desgracia, fue un desastre y esta sorprendente estructura se derrumbó sobre sus habitantes. El segundo intento salió mejor. En lugar de un pozo grande, crearon pozos de menos de 3 metros, poco profundos y más seguros. Una muralla, algunas casas, algunos pozos y algunas tumbas. Aún no tenía lo necesario para considerarse una ciudad, pero ya empezaba a establecerse. Para nosotros, la desaparición de la civilización micénica es todo un misterio, aunque se cree que fue por culpa de ciertas revueltas internas. El palacio micénico desapareció y ya solo queda su muralla en la Acrópolis. Las aldeas evolucionaron como pueblos separados fáciles de atacar. Debían unirse para conseguir mejores condiciones de vida. Este proceso tardó 600 años, pero el objetivo era claro: agruparse en una sola ciudad federada bajo las mismas leyes, deberes y cultos en común. En el año 800 a.C., Atenas existía oficialmente. Esta unión voluntaria de los habitantes iba a cambiar su destino. Es importante saber que a lo largo de la historia, las ciudades siempre han gozado de la protección de un dios. Según la mitología, había 2 dioses que codiciaban la ciudad y su territorio: Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, y Poseidón, el dios del mar. El candidato se iba a elegir en la asamblea de los dioses, pero Zeus, que no quería decidir entre su hija y su hermano, se negó a votar. Las diosas votaron a favor de Atenea y superaron a los dioses por un solo voto. De este modo, Atenea se convirtió en la diosa de la ciudad y Atenas su santuario más hermoso. En la Edad de Hierro, Atenas, ahora bajo la protección de Atenea, podía desarrollarse por fin. La Acrópolis, el promontorio sagrado que hacía de refugio natural, se convertía en el centro del desarrollo. Este promontorio ofrece un espacio de 270 por 150 metros y se eleva 156 metros por encima del nivel del mar. Todo empezó con lo sagrado, con la construcción de un santuario dedicado a Atenea que constaba de un altar, un templo y una estatua. Y probablemente continuaba al norte con el ágora, una gran plaza pública donde los habitantes se reunían y resolvían los problemas de la ciudad. Al pie de la colina se crearon las tiendas y las zonas residenciales.
La antigua Atenas era muy pequeña en comparación a la metrópolis moderna. Ocupaba una superficie de 2 kilómetros de este a oeste y algo menos de norte a sur. Solo unos pocos podían vivir en esta zona sagrada, probablemente la élite si observamos las tumbas encontradas en la Acrópolis. Aunque no tenemos cifras reales, no sería extraño que al principio solo hubiera unos miles de habitantes, por lo que no había extranjeros y pocos esclavos. Cuando el hierro llegó a la ciudad, se empezaron a fabricar hachas y herramientas metálicas que permitían a los agricultores producir y ganar más. La sociedad ateniense seguía dependiendo de la agricultura. La gobernaban los aristócratas, los terratenientes más ricos. Pero en el siglo VIII, como en el VII, el agua seguía siendo la mayor fuente de preocupación. ¿Por qué? La población había crecido, así como sus necesidades. Es un país cálido y propenso a la sequía, por lo que sus 3 ríos no eran suficientes para evitar su escasez. Se presentaron 2 soluciones. Primero, usar los pozos que ya existían anteriormente. Segundo, recoger el agua de la lluvia con grandes tinajas enterradas. Pero encontraron algo mejor. Aljibes subterráneos de gran capacidad en forma de botellas gigantes. Tenían una abertura en el suelo de menos de 1 metro, a una profundidad de 2 metros y que se ensanchaban a los 3 o 4 metros. Pero los habitantes no se detuvieron ahí. Pensaron en un sistema para conectar varios aljibes por una galería. Las casas ricas poseerían 4 o 5 de ellas. Por desgracia, la población siguió padeciendo la escasez de agua. Había que proveer de agua a los habitantes. Y para ello, había que traer el agua de lejos. Así que se inició la construcción de un gran acueducto que llevaría agua al centro de la ciudad. Podían construir muy buenos acueductos siempre que la gravedad lo permitía. La pendiente tenía que ser continua de principio a fin, y podía hacerlo a lo largo de muchos kilómetros. Gracias a esto podían traer agua desde unos 10, 15 o 20 kilómetros de distancia de la ciudad. La finalización de este acueducto nos conduce aquí, a la esquina sureste del ágora. En este lugar se encuentran los restos de una fuente romana, el primer edificio público que ofrecía agua corriente gratuita. La Fuente de las 9 Bocas es la primera fuente pública del mundo occidental. La fuente era un edificio rectangular de 120 metros cuadrados que se componía de una habitación principal sostenida por 3 columnas dóricas, al lado de 2 pequeñas habitaciones. El agua se vertía en la fuente a través de 9 aberturas con cabeza de león. La fuente de Eneacrunos fue la primera fuente pública de Atenas, pero también era un lugar de reunión de mujeres donde podían conocerse mientras llenaban sus vasijas. La construcción de esta fuente fue una gran novedad en la antigüedad, ya que traía agua de las montañas al centro de Atenas. No llegaban a casa, pero fue una revolución, porque ya no necesitabas tener tu propio pozo. Ya había agua para todos. Aunque estuviera mal construida, el ágora ya se concebía como un espacio reservado a usos colectivos, por lo que es natural que la primera fuente de la ciudad se instalase aquí. En el siglo VI a.C., el Partenón seguía siendo un lugar sagrado. En el edificio actual nos encontramos los restos de un antiguo templo. Siempre ha habido un templo en la Acrópolis. Este templo ha sido destruido y reconstruido múltiples veces a lo largo de la historia. Para construirlo hubo que preparar, nivelar y rellenar una superficie de 2 kilómetros cuadrados y traer 8.000 metros cúbicos en bloques de piedra caliza de un peso medio de 2 toneladas. Se trataba de un templo sencillo, con columnas simples, pero de un tamaño asombroso. 1.570 metros cuadrados, con 6 columnas en la fachada y unas 14 columnas en los flancos.
Este primer templo, del que ya solo quedan los cimientos, debía tener 75 metros de largo por 30 de ancho. Era incluso más grande que el Partenón que conocemos. A medida que crecía la ciudad, crecía la agitación popular. En el siglo VI a.C. creció el descontento social, ya que los campesinos se vieron forzados a esclavizarse por sus deudas. Los ciudadanos atenienses ya no soportaban a los tiranos que se habían impuesto. Claramente la tensión social provenía de los campesinos más modestos, que temían por su libertad, pero constituían una fuerza poderosa, ya que superaban por mucho en número a los terratenientes ricos. Cuando expulsaron a los tiranos de la ciudad, Atenas necesitó una nueva forma de gobierno. Ya no confiaban en las familias aristócratas, las causantes de todos los problemas. Así que inventaron un nuevo sistema, en el que la importancia de cada uno dependía de la tribu a la que pertenecía, no a su familia. Eso permitió a todos estar más igualados y compartir el gobierno. Fue Clístenes, un gran magistrado, quien se encargó de las reformas que supondrían la base del nuevo régimen. Clístenes, que pertenecía a una familia aristocrática muy importante, permitió al demos, a la gente, participar en el poder. Hace 2500 años, al aumentar el número de ciudadanos que podían votar, Atenas inventó un nuevo sistema de gobierno, la democracia. Este cambio también se demostró en la urbe. El ágora, el lugar de debate de la ciudad, se trasladó al pie del montículo de Colonos Agorallos. Aparecieron nuevos edificios relacionados a lo largo de su ladera. Las nuevas reformas de Clístenes dieron el poder político a dos organismos. Por un lado, a un consejo llamado la Bulé, que se reunía en este edificio cívico cuadrado de 23 metros de lado. Había una especie de senado al que ellos llamaban bulí o bulé, y el edificio donde se alojaban era el buleterion. Cada año se elegían 500 atenienses para formar parte del senado durante solo un año. Junto con esta bulé, se creó algo completamente nuevo, la Asamblea del Pueblo, la Eclesia. Poco a poco se dieron cuenta de que si el Consejo preparaba las leyes, era la Eclesia la que debía votarlas. Es decir, el pueblo se estaba haciendo con el control de las instituciones. Ahora, los ricos no eran los únicos que pueden votar. Ahora representaban el 10% de la población. Todos los ciudadanos se juntaban cada 10 días para aprobar o rechazar las leyes del Senado. Fue en este lado del ágora donde se inventó la democracia. Allí se preparaban leyes y decretos escritos en papiro o en tablillas blancas de madera blanca. Además, los archivos de la ciudad se encontraban en la Bulé. Hay algunos restos de cimientos, pero tenemos descripciones que nos dan alguna información. Eso nos da un gran edificio cuadrado de unos 30 metros por lado, lo suficientemente grande para acoger a 500 personas. Duraban un año al cargo. Cualquier ciudadano de sexo masculino podía ser miembro de la Bulé, menos las mujeres, los extranjeros o los esclavos, claro. El nuevo ágora también acogía un nuevo hogar para la ciudad, el Tolos. Esta estructura circular con 6 columnas centrales albergaba el fuego sagrado de la ciudad. Este Tolos servía también como residencia de embajadores extranjeros. Incluso contaba con una cocina con la que deleitar a sus invitados. También era el lugar donde se otorgaban los honores y las distinciones públicas.